Como todo conflicto, la Primera Guerra Mundial tiene distintos antecedentes. A continuación mencionaremos los más importantes. Número 1. El establecimiento de colonias imperiales en Asia, África y Oceanía, situación que generó conflictos entre las naciones imperiales que competían para controlar más territorios. Número 2. Se dio una formación de bloques o alianzas. En torno a Alemania se conformó la Triple Alianza, formado en Austria e Italia como socios. Por su parte, Gran Bretaña y Francia, con su Entente Cordial de 1904, se fusionaron con la Alianza de Francia y Rusia, formando el Triple Entente. Número 3. El ascenso de Alemania en las órdenes demográfico, políticos e industrial, calificado por algunos historiadores como el salto más prodigioso que la historia ha conocido jamás. Un ejemplo de este se dio en la construcción de ferrocarriles persas, lo cual significaba la instrucción de una segunda nación en la India, donde Gran Bretaña ejercía el control hasta ese momento. Número 4. Alemania vence a Francia en la guerra de 1870 por los territorios de Alsacia y Lorena, anexando a Alemania el territorio de Alsacia, el cual pertenecía anteriormente a Francia, mismo que además contaba con depósitos de hierro en grandes cantidades. Número 5. Francia y Rusia tenían excelentes relaciones diplomáticas, financieras y comerciales, puesto que los capitales franceses fueron decisivos en la modernización del imperio de los zares. Número 6. Los conflictos por el territorio de los Balcanes generaron tensiones entre las naciones de ambas alianzas. Como causas de la Primera Guerra Mundial podemos mencionar las siguientes. Número 1. Las rivalidades imperialistas. A principios del siglo XX, Gran Bretaña comenzaba a ser desplazada como primera potencia capitalista por Alemania, Estados Unidos y Japón, lo cual se sumaba a la rivalidad con otros países tales como Francia, Austria, Hungría, Italia y Países Bajos. Número 2. Los sistemas de alianzas. Las alianzas que se formaron entre las naciones europeas asumieron compromisos de protegerse las unas a las otras, en caso de agresión, formándose los bloques de la Triple Alianza y la Triple Entente. Número 3. El nacionalismo. En las naciones imperialistas, los avances tecnológicos y el desarrollo del capitalismo fomentaron un orgullo nacional entre sus habitantes, justificando la rivalidad con el resto de las potencias, así como un sentimiento de superioridad con respecto a las naciones no industrializadas. Número 4. El incidente de Sarajevo. 28 de junio de 1914. Sarajevo, Bosnia-Herzegovina. Después del incidente de Sarajevo, estalló la guerra. Las trompetas de la guerra. Tras el asesinato del príncipe Francisco Fernando en Sarajevo, Austria envió un ultimátum al gobierno serbio estableciendo 10 demandas para evitar una guerra. Serbia las aceptó todas, salvo una, la sexta, que violaba su soberanía nacional. Se sabe ahora que Austria aún y cuando Serbia hubiese aceptado todas las condiciones, le habría impuesto más. Austria rompió relaciones diplomáticas con Serbia y el 28 de julio de 1914 Austria declaró la guerra a Serbia y como consecuencia Rusia le declaró la guerra a Austria y a Alemania. La Guerra Mundial se dividió en las siguientes etapas. Etapa 1. Guerra de movimientos. Debido a las posiciones de las naciones en conflicto, la guerra tuvo que lucharse en dos frentes, oriental y occidental. En el occidente, el frente se abrió entre Alemania, Francia y Gran Bretaña. En el oriente, entre las fronteras de Alemania y Austria contra Rusia. Ambos bandos confiaban en que el conflicto duraría poco, pero el ejército ruso se movilizó más rápido de lo esperado, retrasando las intenciones alemanas. Ambas naciones trataron de flanquearse. Al no lograrlo, ambos bandos se atrincheraron buscando protegerse del fuego enemigo y al mismo tiempo mantener el territorio que hasta ese momento habían conquistado. En 1915, Italia se unió al Entente. Segunda etapa, guerra de trincheras. Forzados a abandonar las estrategias ofensivas, ambos bandos pasaron a tomar posiciones defensivas, lo cual los llevó a un estancamiento del combate y a la consecuente necesidad de atrincherar a sus tropas en el frente de guerra, situación que se alargaría por casi 3 años. El frente de guerra alcanzó en ese momento los 700 kilómetros de largo. Fue durante la guerra de trincheras que los ejércitos perdieron la mayor cantidad de soldados. En 1916 tuvo lugar la importante batalla de Verdún, con cual los alemanes pretendían romper el frente francés.
Sin embargo, a pesar de la fuerte ofensiva alemana, los franceses no cedieron terreno. Verdún significó un gran fracaso moral para los alemanes y un símbolo de la resistencia de los franceses. Para ayudar a Francia, Gran Bretaña lanzó el asalto al Somme. La batalla comenzó el 1 de julio de 1916 y concluyó el 15 de noviembre. Pero la batalla convenció a los alemanes de que no querían otra batalla igual. Guerra en el mar. Alemania y Gran Bretaña luchaban por el control del océano. Los rusos se adueñaron del Mar Negro y el Mar Báltico, mientras que los ingleses se adueñaron del Mar del Norte, donde tuvo lugar la batalla de Jutlandia, en la que obligó a los alemanes a regresar a sus bases. Durante este periodo, que un submarino alemán hunde un navío de pasajeros estadounidenses en el año 1915. Forzó a los Estados Unidos a declarar la guerra de Alemania el 6 de abril de 1917. Contraofensiva aliada. Para principios de 1918, Rusia sufría ya de severos problemas internos. Rusia firmó un tratado de paz con Alemania, el Tratado de Brest-Litovsk. Rusia perdía Polonia y otros territorios colindantes. Tropas estadounidenses se unían ya a las fuerzas de la Entente. Alemania se decidió a lanzar un ataque ofensivo definitivo en un último intento para ganar la guerra, el cual tuvo lugar el 21 de marzo de 1918. El ataque fracasó y el 8 de agosto de 1918 los ejércitos de la Entente lanzaron el contraataque. Las fuerzas alemanas comenzaron a rendirse tras la guerra de la batalla de Marne. El 11 de noviembre de 1918, el documento del armisticio y la rendición de las fuerzas alemanas fue firmado en un vagón de tren a las fuerzas de Campeche. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La guerra resultó destructiva para el continente europeo, puesto que la perfección del armamento aumentó el número de víctimas. A continuación se analizan las principales consecuencias de la Gran Guerra. Consecuencia número 1. Costo humano de la guerra. Se calcula que la pérdida de vidas humanas en Alemania, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Consecuencia número 2. Costos materiales y económicos. Dentro del aspecto económico, ante la caída de las potencias europeas, sumidas en la ruina económica y material, fueron las naciones de Estados Unidos y Japón las que se eligieron como los nuevos centros económicos del globo. Nueva York se convirtió en la capital mundial del dinero en lugar de Londres. Consecuencia número 3. Persistencia de los problemas de fondo. Aquellos problemas que habían dado origen al conflicto, tales como el imperialismo, el nacionalismo y el consecuente odio entre las naciones antagónicas, no hicieron nada más que crecer. El verdadero triunfador de la Gran Guerra fue Estados Unidos. Consecuencia número 4. La Organización de la Paz y Tratados Internacionales. El 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles, por el cual se daba por concluida oficialmente la Primera Guerra Mundial. Asimismo, este tratado establecía condiciones muy severas para las naciones vencidas. Podemos señalar las siguientes. Alemania se vio forzada a ceder gran parte de su territorio y colonias. Austria perdió su imperio y se le prohibió toda alianza con Alemania. Y el territorio de Polonia, hasta entonces dividido, se constituyó en nación independiente. Además de los puntos anteriores, es importante señalar que algunas naciones que participaron apoyando a los aliados, particularmente Japón, no recibieron ningún beneficio o recompensa dentro de Versalles. El 20 de enero de 1920 nació la Sociedad de las Naciones, cuya sede se fijó en Ginebra, Suiza. Con las tachuelas azules marcamos los países que participaban en la Triple Entente, que eran Gran Bretaña, Francia y Rusia. Y con las tachuelas verdes marcamos los de la Triple Alianza, que eran Alemania, Austria-Hungría e Italia. En color rojo está marcado Alemania porque fue el país que terminó más afectado después de la guerra y donde se firmaron los tratados de paz con los demás países, y en color amarillo se marcan los demás países que tuvieron participación en la guerra.